algunas características esenciales del periodo conocido como el feudalismo, principalmente la economía. La economía de este periodo es un modelo llamado el modelo económico feudal o el feudalismo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente la riqueza en este momento estaba en la tierra y la tierra le poseía a grandes señores llamados señores feudales, es decir, a la nobleza. Después de la caída de Roma, grandes extensiones de tierra que le pertenecieron al imperio quedaron baldíos. Y los gobernantes o funcionarios de la región los tomaron como suyos. Y a ellos se les tenía que rendir tributo. Y quedaron las personas de menor poder adquisitivo, los que ahora llamaríamos pobres, o también sin tierra. Ahí tenemos dos elementos esenciales del modelo económico feudal: el señor feudal y los siervos, hoy también llamados siervos de la gleba. Los señores feudales eran los propietarios de grandes extensiones de tierras. Estaban emparentados con otros gobernantes y se llamaban a sí mismos de sangre azul. Eh, Normalmente eran dirigidos por un rey, o probablemente el rey era el mismo señor feudal. Eran los propietarios de las tierras. Los campesinos o siervos tenían que rendirle tributo. Los señores feudales los dejaban trabajar en sus terrenos, les daban protección y les daban dónde vivir. Sin embargo, a menudo los señores feudales cometían abusos, como por ejemplo robarles a los mejores hijos o a los primogénitos de los siervos o campesinos. También se cometían grandes abusos, como esclavizar de alguna manera a los siervos que trabajaban la tierra. Es decir, que se consideraba que los campesinos o siervos, como se les decía en aquel entonces, eran propiedad del señor feudal, al igual que los animales, al igual que las propiedades, al igual que la tierra. Los campesinos no eran libres. Ellos le pertenecían al señor feudal y para que fueran libres el señor feudal tenía que liberarlos dándole un documento en el cual hacía constar que ya no le servían a él y que ya eran libres y que podían salir de ese territorio. Ellos cultivaban la tierra, pero rendían tributo al señor feudal, es decir, parte de lo que cultivaban se lo daban al señor feudal. No podían cultivar en cualquier parte, solamente en los lugares que el señor feudal les decía. El señor feudal vivía en un castillo, alejado de los siervos. Vivía en una edificación que se conoció después como castillo y que tenía funciones de defensa. La riqueza del señor feudal en esencia era hereditaria, ¿verdad? Se daban varias generaciones y así se convertían en familias muy poderosas que heredaban los feudos. De manera que en el periodo de la Edad Media reconocemos tres principales clases sociales: el señor feudal, los siervos y el clero, es decir, los miembros de la Iglesia Católica. En este último elemento es importante decir que la Iglesia Católica era muy rica en este momento. Ellos estaban en edificios que se llamaban abadías. Abadías, es decir, que allí gobernaba una persona que se llamaba el abad. Y posteriormente se dirigían por medio de los caminos que eran muy rudimentarios hacia los pequeños poblados que ya existían, los sacerdotes o monjes a administrar los sacramentos. Pero esencialmente la Iglesia Católica, los sacerdotes en este momento o los monjes vivían en abadías. A todo esto se le llamaba el clero. También estaban los señores feudales, que como ya dijimos eran los propietarios de la tierra, y los campesinos o siervos.